la primera clase de la asignatura o del primer semestre de sus estudios. Y bueno, vamos a estar estudiando en esta asignatura los libros y las enseñanzas de Jesús en los libros de San Marcos, San Mateo y San Juan y San Lucas. Haciendo hincapié en lo siguiente: en los evangelios sinópticos, que son San Mateo, Marcos y Lucas, y cuando hablo de sinópticos, que tienen una misma visión, ¿no? Una misma visión similar, ¿no? En su escritura, en su forma de redactar las enseñanzas y las vivencias de Jesús. Y también en Mateos, si nos analizamos, él es uno de los libros o evangelios más completos, pero también él tiene da información muy importante también del Antiguo Testamento. Por eso es conveniente este primer semestre hablar sobre y estudiar, en este caso, el libro de San Mateos y cada uno de los acontecimientos que se describen en este evangelio. Y bueno, cabe iniciar esta clase con el linaje de vida y qué realmente significa el linaje de vida y qué es tan importante para nosotros es este acontecimiento. Vamos a ello. Primero vamos a estudiar lo que es el linaje, ¿no? Qué realmente significa el linaje y viendo un concepto importante sobre esto. Bueno, se los leo y analizamos. El significado bíblico del linaje es la ascendencia o descendencia de una familia regida por una línea genealógica. En este caso, cuando se habla de una línea genealógica, se habla de una línea familiar, ¿no? Todos tenemos una línea genealógica en sí y descendemos a nivel de padres y madres, pero en esto ya cuando se habla del linaje se está hablando de otra cosa. El linaje básicamente es de gran importancia, ¿no? Diría que es la muestra, la fidelidad y el plan de Dios a lo largo de la historia, revelándonos su continuidad y su propósito, ¿no? El linaje en sí, o donde nos lleva esto, básicamente nos lleva a que nosotros debemos entender que en en primero de Mateos nos habla de las 14 descendencias de Cristo y la genealogía que tiene este y por qué nosotros debemos estar unidos a esta genealogía. Uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta, y esto viene muy relacionado con el linaje, es la redención. ¿Y qué es la redención? Así entendida es el perdón de los pecados y supone la reconciliación con Dios para aquellos que alcanzan la vida eterna. Nosotros cuando, y ahí me vuelvo al linaje para estudiar más de esto, cuando nuestro linaje no solo se limita a nuestra conexión familiar, o sea, familiar terrenal, sino que conlleva como creyente, ¿no? También somos parte del linaje espiritual. Y vuelvo, repito esto, ¿no? Para ver si lo entendemos de esta manera. Y eso lo podemos ver en Gálatas, no sé si lo tengo acá. Vamos a ver. Efesios, no, Gálatas. Bueno, se los leo. Eso lo podemos ver. Eso lo podemos ver en Gálatas 3, 29, donde nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vuelvo y repito este versículo: y si vosotros sois de Cristo,
ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si nosotros en esta nos vemos en el ámbito terrenal, vamos a obviamente pensar que no podemos pertenecer a este ámbito. Pero si lo vemos en el ámbito espiritual como creyentes y como seguidores de Cristo, nosotros pertenecemos también a esta parte del linaje espiritual. Porque cuando nosotros ya aceptamos y creemos, nosotros pertenecemos a ese linaje en este caso de Cristo. Y cuando hablo de la redención, ¿no? Vamos a este versículo, que las dos cosas tienen la misma similitud, no similitud, tienen la misma línea, ¿no? Si vemos en Efesios 1:7, donde dice, en quien tenemos redención por la sangre y el perdón del pecado, según la riqueza de su gracia. Cuando Cristo él tenía una misión, ¿no? Diría una misión, o en dos áreas, ¿no? Tenía una gran misión cuando él llegó con una obra que tenía que realizar. Él, cuando vino por primera vez, Jesús hizo la obra de un siervo. Aunque Jesús es rey de reyes desde el inicio, pero él cuando vino por primera vez hizo la obra de un siervo. Para hacer la redención de lo que Dios quiere o quiso o realizó o quiso para nosotros tener esa redención. Y vuelvo, vean Efesios 1:7, donde dice que tenemos redención por la sangre y el perdón del pecado según la riqueza de su gracia. Riqueza es en abundancia, ¿no? Jesús en sí tiene perdona los pecados en abundancia cuando habla de riqueza. Pero como le estaba comentando, Jesús vino al inicio con una obra, hacer la obra de siervo, que la vemos desde el inicio. Vemos en Génesis 49:10, donde habla, no será quitado el centro de Judas, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Siloc y el congregador de los pueblos. Siloc, se habla mucho sobre este tema, se ha hablado bastante sobre este tema, sobre el Siloc, pero Siloc en realidad es el Mesías, el que viene, el que congregará los pueblos. Y ya se estaba hablando sobre la venida desde el inicio. Por eso es que cuando Él viene a hacer la redención sobre todo ese linaje que viene desde Abraham. Y Él viene a hacer la misión de la redención para poder, y como siervo, pero posteriormente en su segunda venida, va a ser la obra del rey, de su reinado, del reinado aquí. Entonces, en Génesis podemos ver claramente cuando se habla directamente de la venida, ¿no? De la venida del Mesías. Ahora, si seguimos un poco más, vamos a estudiar un poco también cuando en Isaías nos dice, Isaías 53:10, se habla sobre, con todo esto Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolos a padecimiento, cuando ya haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Fíjense, aquí ya se está hablando también, en este versículo, podemos ver
que inmediatamente en Isaías, él, quien obra bien, o sea, si lo podemos ver en un contexto más significativo, o sea, quien obra bien haciendo la voluntad de Dios, así no entendamos y se sacrifica a uno mismo por el perdón y misericordia de todos, obtendremos la gran descendencia y legado como distribución. Esto sería uno de los acontecimientos o uno de los acontecimientos más importantes que tenemos, ¿no? Sin redención nadie va a poder ver a Dios. O sea, sin el perdón del pecado, sin el perdón del pecado, no va a haber, nunca no va a poder alcanzar esa, ese, nunca lo va a poder lograr. Y volvemos en San Mateo 1.7. Mateos 1.7, del 1 al 7, vamos a ver, y ahí detalladamente, esta parte teórica la vamos a tener también en el aula, pueden ver en la parte de abajo, van a tener esa teoría, cuando habla de manera de que toda la generación, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjense que cuando se habla o se está hablando, cuando se está hablando de de las generaciones o las 14 generaciones, o de antiguamente él tomaba, o San Mateo tomó la genealogía del Antiguo Testamento, ¿no? Y él fue estudiando, se fue resaltando cada uno de los acontecimientos iniciales de la genealogía de Jesús en su libro. Y es importante saber que varios puntos o varias, diría, referencia de este tipo de acontecimientos, donde nosotros vemos ya lo leí por acá, pero vamos a leerlo nuevamente en Génesis, vamos a leerlo un momento, donde no será quitado dentro de los centros de Judas, ni el legislador entre sus pies, hasta que no venga el Siloc. Me voy a detener un momento en esto, porque el Antiguo Testamento habla del Siloc, ¿no? Y en realidad hablar del Siloc, muchos estudiosos vieron que era un sitio, es un sitio, es un lugar geográfico. Se habla básicamente en la Biblia de 32 veces del Siloc, pero Siloc significa tranquilidad, o a quien pertenece. Pero Jacob, cuando bendice a su hijo en Génesis, en ese capítulo, utiliza el nombre de Siloc, ¿no? Jacob se refería a una persona, no a un sitio, ¿no? Entonces se refería en sí al Mesías, al enviado por Dios, a Jesús. A eso se refería Jacob cuando se hablaba del Siloc. Lo dije muy rápido cuando analizamos ese versículo, pero no lo detallé. Entonces es importante saber eso porque muchos estudiosos han dicho, claro, que el Siloc es un lugar de tranquilidad, un sitio determinado. Pero en realidad, en ese caso Jacob no se estaba refiriendo a un sitio, se estaba refiriendo a lo que es el enviado de Dios, en este caso el Mesías. Seguimos avanzando. Ya vemos, bueno, fíjense, en Pedro 1 también podemos ver cómo él resalta lo que es o expone lo que es el linaje, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Básicamente esto significa que nadie puede pasar, mm, mm, diría, de lo cool, o sea, nadie puede pasar por ocupar un espacio en el pueblo de Dios si no ha sido escogido para ello. Vamos a analizar muy bien esto. Nadie puede pasar, y escojo muy bien las palabras cuando digo, nadie puede o destacar si no ha sido escogido por el pueblo del Señor. O sea, Dios nos ha escogido para ello. Además no es excluyente, sino más bien incluyente de todos aquellos que labran en la viña del Señor. Ahora, ¿cómo analizaríamos esto? Bueno, básicamente que si tú eres una persona que tienes una misión escogida de antemano, esa es tu misión que Dios ya desde el vientre tienes esa misión, pero no es excluyente al pueblo de Dios, tiene su misión, pero también aquellos que aunque no han sido escogidos, pero si ellos cambian y vayan a la luz, pueden estar dentro de la viña o del pueblo de Dios. Eso depende ya de la persona. Entonces, no es excluyente en ningún momento. Ahora, la hora sí es algo importante. Si la persona tiene una misión de vida, a esa persona ya Dios le dio esa misión de vida desde el inicio. Importante que esa persona pueda lograr eh, cumplir esa misión que Dios de antemano le le ha asignado. Desde el vientre incluso, desde el vientre, obviamente, ¿no? Ahora, Pedro también sigue, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Fíjense, aquí vamos a la segunda. La primera estaba hablando del pueblo escogido, pero ahora está hablando de lo siguiente. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y por dónde se pensaría esto? Por la redención. Si, si Jesús no hubiera hecho, si no se hubiera cumplido ese pacto abrahaico hace muchos años, donde el Mesías venía a hacer la redención sobre el linaje de todo en la genealogía de Jesús, donde tuvo que pasar todo ese tiempo para lograr que él viniera, y al venir a hacer la misión de Dios, que es el siervo, que Dios lo envió para esa misión, el hijo escogido, aunque como lo repito es rey de reyes, él tuvo que estar como siervo en ese momento para poder que tengan la redención todos aquellos que no eran pueblos escogidos. Aquí lo dice muy claro, vosotros que otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esto por el pacto que se hizo y por todo el sacrificio que hizo Jesús en ese tiempo. Y bueno, en esta clase estaremos hemos estudiado, ¿no? Ya un tema importante sobre lo que es diría dos temas importantes: el linaje y la redención y el linaje, que son temas que van relacionados, temas que
si vemos, podemos, vamos a ir profundizándolo un poco más a nivel teórico. Ya está una pequeña tarea, actividad, que me la pueden enviar para poder a evaluarlas sobre lo que es cada uno de estos temas o este tema que vamos a estar estudiando. Resumen que le puedo decir, vamos a un poquito más arriba para hablar un pequeño resumen, un minuto de resumen, y vamos a ver aquí algo se me había olvidado. Bueno, aquí lo tenemos. Es importante que cada uno de los versículos lo meditemos, y cada una de las palabras estemos meditando para poder eh, analizar el significado y siempre respaldarlo con otros versículos que se relacionen o que quieran o que estén relacionados totalmente con lo que estemos estudiando, cuando estén estudiando cada uno de la palabra. Lo dejo con este versículo muy importante que dice, que habla Dios: con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verán el linaje, vivirán por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Jesús tuvo que pasar todo esto para poder llevar la redención, que es el perdón de los pecados, mediante su sangre, y poder cada uno de ellos, como dice Pedro más adelante: y vosotros, que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado su misericordia. Bueno, vamos a dejar la clase hasta el punto donde la tenemos. Nos vemos en la próxima clase, y no olviden profundizar en este tema con el área teórica que le estamos dejando en la parte teórica del aula virtual. Chao, chao, hasta luego a todos.